muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia. Efectivamente, como vamos a pasar una hora y poco juntos, pues a mí me gustaría presentarme un poco para que me vayáis conociendo, ¿no? Como dice Mariano, efectivamente, yo me llamo Alberto Vaca, Vaca con V, porque cuando se inventó mi apellido no existían los coches. Yo soy segoviano, sabéis que Segovia es una ciudad preciosa, pero bueno, un poco pequeña, de tal manera que cuando cumples 18 años más o menos se te abren dos caminos. Uno es te dedicas al mundo del cochinillo, dos, te vas a estudiar fuera. Yo me vine aquí a Madrid a estudiar psicología, quizá porque no quería encontrar mucha compatibilidad con el mundo con el mundo del cochinillo, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente de pequeño lo que quería ser es astrónomo, porque a mí me gustaba aquello de los agujeros negros, ¿no? Pero el devenir de los acontecimientos lo cambió un día mi abuela, que me dice, anda, cabeza hueca, y dije, ah, aquí también. Entonces es por eso que me hice psicólogo. Total, que dije, bueno, esto es un problema que hay que solucionar. Entonces yo busqué en el mundo de la noche y me encontré que en el mundo de la noche había una gente, unos personajes, que ellos no lo sabían, pero hacen presentaciones, hablan en público. Estos son los cómicos de stand-up, los monologuistas. Y yo dije para mí, bueno, en una presentación de empresas, hacer que la gente se esté riendo todo el rato no parece serio eso. Pero ¿qué pasaría si durante una ponencia, una presentación, utilizamos 3 o 4 bromas, bromas blancas, o sea, digamos que sea un humor que sea políticamente correcto, que se pueda utilizar en el mundo de la corbata, ¿no? Y entonces empecé a ver qué es lo que utilizaban ellos y descubrí un método. Bueno, el caso es que pudimos dibujar un método para poder construir humor. Pero ahí no se quedó la cosa, seguimos buscando en el mundo de la noche. Entonces vimos que los actores hacían una serie de cosas para que cuando salían a escena, que todo el mundo cuando sale aquí, si no lo podíamos comprobar con cualquiera, ¿eh? Sacamos a alguien aquí, ya veréis cómo empiezan las piernecillas a temblar un poco. Para que hagan un buen control emocional, para que, bueno, nerviosos nos vamos a poner siempre, pero que para que lo controles, para que la voz vaya bien, para que no haya, bueno, pues esto de que te tiemble y todas estas cosas. Empezamos a hablar con el mundo de los actores y ellos, bueno, pues nos enseñaron una serie de técnicas que fundamentalmente pasan por el mundo de la respiración. La respiración, el cuerpo, el cómo te pongas para hablar tiene mucho que ver con la seguridad, ¿no? Entonces también cogimos una serie de técnicas de ellos, de tal manera que al final, bueno, pues hicimos una composición que se basaba en 4 pilares. Uno, lo que son las estructuras para comunicar. Cuanto más estructurado es el discurso o el mensaje, mejor, porque realmente en Occidente no entendemos las cosas si no nos las dan bien estructuraditas. Esto es eso de que mi profesor de matemáticas es muy bueno, pero yo no le entiendo nada, ¿no? Pues es aquello, ¿no? O te lo dan bien estructurado o no lo entiendes. Este era un gran pilar. Otro eran las estrategias de persuasión. Tenemos un método de estrategia de persuasión que son 6 estrategias que al final de la ponencia os contaré cuáles son. Todo el mundo del control emocional, la voz y lo que es la impostación de la voz y demás, y el mundo del humor. Con esos 4 pilares montamos una primera acción formativa que se llamó en su día Presentaciones Eficaces con Humor y bueno, pues que a partir de ahí pues han pasado muchos directivos de este país, que sepáis que hay 2.500 directivos que son un pelín menos ladrillo y un poco más graciosos. El mundo de la conexión depende mucho de cómo ha evolucionado nuestro cerebro, ¿no? Entonces me gustaría pintaros aquí un cerebro y os voy a ir contando cómo ha evolucionado nuestro cerebro. Os voy a pintar un cerebro femenino en un corte así transversal, más o menos. Yo no dibujo excesivamente bien, pero bueno, para hacerme entender más o menos, no, cada día me salen mejor. Bueno, esto es un cerebro en corte transversal. Digamos que no tenemos un único cerebro, sino que tenemos 3. Sabéis que todos los sistemas nerviosos lo que hacen es que se desarrollan en la punta, ¿no? El nuestro también, o sea, tenemos todo un sistema nervioso que encuentra su máximo desarrollo aquí, pero que parte de la espina dorsal, ¿no? Entonces, realmente tenemos 3 cerebros que son, hay un cerebro bastante primitivo que se llama cerebro reptilíneo, y se llama así porque si nosotros diseccionamos el cerebro de un reptil, morfológicamente es muy parecido al de ellos.
Ese es un cerebro muy involucrado en la supervivencia de la especie, es un cerebro que actúa sin pensar, sin procesar grandes cosas, ¿no? Es ese cerebro que bajas a la calle corriendo, pasa un coche y te frenas, ¿no? Porque si te quedas mirando la matrícula, el color, ya apareces en el hospital directamente, ¿no? Es un cerebro muy interesante porque es el cerebro que ha acumulado la sapiencia básica de muchas generaciones, desde que el hombre está encima de la Tierra, ¿no? Si recordáis cuando pasó lo del tsunami, en la zona de Sri Lanka, hay una investigación preciosa hecha por antropólogos que investigaron entre las tribus porque curiosamente de unas 18 tribus, 2 habían muerto casi todos sus integrantes, mientras que las otras no. Entonces fueron allí a ver qué había pasado. Y lo que había pasado es que estas 2 tenían bastante conexión con el mundo occidental, se dedicaban a temas fundamentalmente de llevar a turistas a bucear en determinadas zonas, mientras que las otras vivían absolutamente de forma primitiva, o sea, no tenían ningún contacto, ¿no? Entonces, parece ser que cuando notaron una diferencia de presión atmosférica, notaron un comportamiento raro en aves y peces, ellos, y no saben por qué, se subieron a la montaña. Entonces, al subirse a la montaña se salvaron de la ola, mientras que los otros, mucho más occidentalizados, murieron todos, ¿no? Con lo cual este cerebro es muy interesante porque es el que nos hace detectar los peligros y funciona en defensa y ataque. O sea, es el cerebro que a nuestros antepasados les hizo subirse a un árbol si veía un león, pero también cazar la gacela para tener proteínas durante una temporada si la veían y ser lo suficientemente rápidos, ¿no? Entonces es un cerebro muy interesante. De hecho, hay algunos especialistas que dicen que si el devenir de los tiempos nos hace muy inteligentes y vamos necrosando ese cerebro, pues eso, seremos absolutamente inteligentes pero idiotas. O sea, porque no sabremos defendernos ante las cosas básicas de la vida, ¿no? Bien, sobre ese cerebro montamos otro que el término montar a mí me gusta, no sé, es un término automovilístico, que es el cerebro emocional, que es el que regula todas las emociones. Vale, este cerebro funciona muy digitalmente, o sea, digamos que van en contraposición, amor, odio, pena, alegría, y todas van así, ¿no? Es un cerebro que se activa también muy rápidamente porque está cerca del cerebro rectilíneo. Bueno, aquí está todo lo que sería el sistema límbico, que es el que regula los centros del placer, del dolor, la amígdala, que regula todo el sistema endocrino, etcétera, etcétera. Cuando se produce este efecto, digamos que la evaluación que hace aquí sea una evaluación positiva, ¿vale? Con lo cual, al conectar con los demás, tendremos que hacer cosas para que ellos hagan una evaluación emocional positiva. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, ahí las cosas que podemos hacer tienen mucho que ver pues, con el cuerpo, con la mirada, pero tienen mucho que ver también con el tema del humor. O sea, el humor en esto nos puede ayudar muchísimo. Es uno de los descubrimientos que hicimos, que si al principio de una situación de comunicación hay alguna pequeña broma y el otro se ríe o se sonríe, porque este tipo de humor no busca tanto la carcajada como la sonrisa, si eso es así, la evaluación que va haciendo el otro es positiva, hay una mayor aceptación. Siempre aceptas mucho más a alguien que te lo hace pasar bien que a alguien que te está metiendo un rollo verbeno. De hecho, los humanos huimos de los rollos. O sea, todos tenemos el típico amigo pelma que cuando viene y estamos con él, tú te vas dando la vuelta a ver si te juntas con el otro, ¿no? O sea, porque huimos de eso, nos acercamos hacia lo positivo y huimos de lo negativo, ¿no? Entonces siempre es mucho mejor hablar con gente que te va a contar cosas interesantes y que te las va a contar con un cierto humor. Otra cosa es el chistoso. No estoy hablando de esos, porque los chistosos tienen el efecto quizá contrario, porque hay una serie de normas básicas para hacer humor, y una es que tiene que hacerte diferente dentro de la comunicación. Y si yo vengo aquí y cuento chistes que conocéis, yo soy una persona que cuenta chistes, con lo cual como otros 100.000 que cuentan chistes. Pero si yo hago una broma sobre mi apellido, puede gustaros más o menos, pero es algo mío, algo que me va a diferenciar, algo que lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en el que hablamos de humor. Tiene que tener siempre una parte de verdad también, de casi todo el humor. Bien, pues digamos que una de las cosas que nos facilita la conexión es esto, el humor.
El tema es, ¿qué podemos hacer para utilizar un poquito de humor? Pues lo que podemos hacer es elaborarlo nosotros. Tener una pequeña productora de humor sería lo ideal, porque a veces dices, vale, pues este tiene un buen sentido del humor, qué suerte tiene, pero yo es que no tengo humor. Eso es mentira. Todos tenemos aquí, en esas emociones básicas, una emoción que es la emoción del humor. Otra cosa es que desde pequeños nos hayan dicho, ¿de qué te ríes, tonto? Entonces reírse es tonto, ya me río menos, ¿no? Entonces, pero todos lo tenemos algunos bastante necrosado, pero realmente está ahí, se puede ir rescatando. Entonces, ahora lo que durante un cuarto de hora os voy a contar un pequeño taller de cómo podemos construir humor. Ya tienes un primer nivel, de ese primer nivel, haciendo la misma operación, te vas a un segundo nivel y entonces al final vas encontrando relaciones que se establecen entre ellas. Mirad, yo os voy a contar, por ejemplo, para dar ejemplos, en el libro pues cogí lo que hicimos en uno de los cursos. El tema es que allí eligieron como palabra central, y es sobre lo que querían escribir, sobre el vino. Les resultaría gracioso, no sé por qué, porque puedes escribir sobre cualquier cosa. Entonces del vino sacaron pues tinto, uvas, botella, corcho, cuerpo, corazón, cepa, barril, tanino. Bueno, ese fue su primer nivel, ¿no? Entonces, de ese primer nivel pasaron al segundo. Por no leeros todos, voy a leer de algunas. Por ejemplo, de uvas sacaron pisar, zorra; de tinto, mancha, calimocho; de tanino, sulfuro, flamenco. Bueno, iban sacando palabras. Y ahí nos metimos incluso a un tercer nivel. Y por ejemplo, de flamenco sacaron tablao, castañuelas; de corazón habían sacado tomate, revistas; y de revistas sacaron famosillos, sucesos. Bueno, el caso es que hicieron un montón de relaciones. Lo veréis en los libros, que luego había que ir haciendo cábalas para ver cómo de ahí podemos pasar a un pequeño texto. Ese pequeño texto es como un bloque de arcilla para el escultor. No son las bromas todavía, pero es un paso intermedio muy interesante, ¿no? Por ejemplo, con eso montaron líneas de texto como la siguiente. Dice: las virtudes del vino son innumerables. Se utiliza para cantar y a él se le han dedicado grandes canciones. El vino que tiene es unción, el porrón pompero. Pero a mí la que más me gusta es la de tanino, tanino. Tiene más mensaje y mejor cuerpo. Bueno, esto depende de con qué cosecha se maneje uno, ¿no? Esa es una línea que se montaron ellos. De ahí ya estaríamos cerca de montar bromas, y de hecho algunos habéis reído. Dice: el vino también sirve para hacer hablar a los animales. Yo lo comprendí cuando oí la fábula de la zorra y las uvas, aunque seguro que los músicos de Bremen también iban puestos. Bueno, pues es otra, pero veis que recoge las palabras que estaban antes. Dice, os voy a leer uno más. Dice: las malas lenguas comentan que hay algunos vinos que los utilizan para interrogar a los presos. Yo conozco a muchos que no hace falta interrogarlos. Se beben 2 copas y te lo cuentan todo, quieras o no. Deberían estar presos. Bueno, como veis, digamos que es un paso intermedio donde tú vas escribiendo, vas haciendo relaciones y bueno, con más o menos fortunas vas teniendo lo que sería algún conato de broma, ¿no?